Tu casa ya se vendió y tu auto también. Chao. Escuché sin aviso mientras miraba fijamente las líneas del piso blanco de la sala de espera. No levanté los ojos. Sentí el teléfono caliente en mi mano y todo el ruido de la clínica se fue apagando, como si de pronto el mundo se hubiera cerrado alrededor de mi pecho. Afuera, el cielo de Ciudad de México tenía el color pálido de las tardes que nunca anuncian nada bueno. Yo, Ernesto, simplemente guardé silencio. Ni una palabra, ni una protesta. Apreté los labios mientras una enfermera cruzaba por el pasillo, deteniéndose un segundo al notar mi expresión. Me quedé sentado allí, rodeado de ecos de pasos y murmuraciones, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar. La asistente del consultorio intentó buscar mis ojos, quizá para ofrecer una sonrisa amable, pero yo solo logré girar el móvil entre los dedos, sintiendo cada vibración como una pequeña traición. En la pantalla, el nombre de mi hija, Daniela. No esperaba menos frialdad en su voz, ya tantas veces entrenada en la distancia. Mañana me voy de viaje. Te aviso por si acaso, añadió. Y la pausa me resultó más pesada que cualquier explicación. Mientras las palabras caían, sentí el temblor en los nudillos. No era por la edad, no. Era ese tipo de temblor que dejan los adioses de verdad, los sin regreso. Levanté la vista y vi a través del vidrio el reflejo de mi cara, cansada pero sin lágrimas. Una parte de mí buscó recordar si alguna vez habíamos hablado de mis cosas, de esos papeles de la casa que a ella nunca le importaron. No lo dudé. En ese momento todo, absolutamente todo, cambió su peso dentro de mí. La puerta del consultorio se abrió y el médico mencionó mi nombre. Caminé despacio, como tratando de no dejar que el temblor sumara años a mis pasos. Daniela no volvió a llamar. La enfermera me ayudó a sentarme frente al escritorio y el doctor me preguntó cómo andaba de ánimo, pero no pude responderle con sinceridad. Había cosas que no se decían en consultas ni en recetas. Había heridas que no asomaban en ninguna radiografía. Cuando terminó la consulta, recogí el informe, guardándolo en el sobre. Pasé por la recepción, saludando apenas, y cuando salí a la calle, el ruido de la ciudad me golpeó con fuerza. Recordé mi nombre, Ernesto, 75 años, viviendo entre la costumbre y lo que queda de una familia. Miré hacia el cielo opaco de esa tarde y por un momento pensé si era realmente mi vida la que yo gobernaba o apenas la que me iban soltando poco a poco de las manos. Esperé afuera un rato, mirando cómo la gente entraba y salía, cada uno arrastrando sus propias urgencias. La llamada volvía una y otra vez a mi cabeza. No hubo despedida ni explicación. Solo vendí tu casa y tu auto, chau, como si yo fuera el último mueble que se podía dejar atrás. Me dolía la falta de respeto, la certeza de no ser más indispensable para ella. La ciudad seguía viva, implacable. Caminé la cuadra hasta la parada del autobús. Al sentarme, tenía el celular aún en la palma. Su tono metálico seguía resonando, incluso con la pantalla apagada. Intenté recordar el olor tibio del café por las mañanas, los domingos en que Daniela llegaba con una sonrisa y me abrazaba fuerte. Releí su mensaje varias veces. No había espacio para dobles intenciones, ni disculpas entre líneas. Solo certeza y el crujido de una puerta cerrándose. Sentí la mirada curiosa de una niña que esperaba con su madre. Me pregunté si también algún día, para esa niña, los padres se vuelven prescindibles, recortes de una historia más grande. Guardé el teléfono en el bolsillo y apoyé las manos en las rodillas, buscando el pulso de mi respiración para no derrumbarme ahí mismo, delante de desconocidos. El colectivo llegó y subí en silencio. El asiento vibraba bajo mi cuerpo, recordándome que aún quedaban trayectos por hacer, aunque ya ni casa ni auto fueran míos.
Miré por la ventana, los edificios difusos entre el polvo y los sonidos de claxones. Ciudad de México no se detenía. Yo, en cambio, me estaba quedando quieto, aprendiendo a aceptar el silencio que deja una traición inesperada. En cada semáforo, el mundo parecía seguir adelante sin mí. Recordé una frase vieja: uno solo pierde lo que da por sentado. Yo había dado por sentada la familia, el respeto, el techo. Bajé una parada antes, caminé despacio hasta el edificio que todavía llevaba mi nombre en el timbre. La certeza del despojo me acompañaba como un peso frío en el fondo del bolsillo. Al cruzar la reja, vi al portero recogiendo la correspondencia. «Buenas tardes, don Ernesto», saludó, amable, sin sospechar lo que había ocurrido puertas adentro. Le devolví el saludo, forzando una sonrisa escasa, y le pregunté si había alguna carta para mí. «No, solo trajeron unas cuentas viejas», respondió, pero su tono me pareció más distante que otras veces. Subí las escaleras, las llaves tintineando entre mis dedos. Al llegar a mi departamento, giré la llave con cuidado. El mecanismo pareció resistirse un instante, como si la puerta misma se negara a dejarme entrar en lo que pronto dejaría de ser mi espacio. Ya adentro, apoyé la espalda en la madera y respiré hondo, sintiendo el aire quieto, el olor a casa que está a punto de abandonar hasta sus recuerdos. En ese momento entendí, no era solo mi hogar y mi auto lo que perdía ese día, era algo más hondo, más callado. Apreté el móvil con fuerza, como si pudiera exprimir un poco de la vida que había sido antes de ese insulto tan seco. Cerré los ojos. Me pregunté qué clase de final me esperaba, sabiendo que mi dignidad ya no dependía de bienes ni de rutinas, sino de la decisión de no convertirme en una sombra de mí mismo. Mientras el sol bajaba, mi silencio pesaba más que cualquier palabra no dicha. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pero esa tarde, en mi historia, algo se rompió para no volver. Al poner el pie en el pasillo del edificio, sentí que todo el aire estaba más frío, como si la casa ya supiera que no volvería a ser la misma. Avancé despacio, resbalando los dedos por la baranda mientras el eco de mis pasos se mezclaba con el rumor tenue de la ciudad allá afuera. La llave, fría en la palma, me pesaba más que nunca. Antes, llegar aquí era volver a mi refugio, a lo poco que quedaba cierto. Ahora era un trámite. Ni siquiera miré al portero esta vez. Mis ojos buscaban el número de la puerta, temiendo encontrarla cambiada. Al pasar frente al departamento, noté que la alfombra de bienvenida estaba doblada, como pateada sin cuidado. Bajé la cabeza y vi un sobre rectangular, blanco, apoyado junto a la jamba. Lo levanté sin apuro, sintiendo el papel rugoso bajo mis dedos. No había remitente, solo mi nombre escrito a mano, la tinta apenas corrida, como si alguien hubiese dudado antes de terminar la última letra. El umbral parecía más alto y pesado que de costumbre. Empujé la puerta y entré. El silencio interior era distinto, casi forzado, como si el eco de mi propia vida hubiera sido desalojado. Dejé la mochila junto al par de zapatos viejos, notando de inmediato la ausencia del abrigo de Daniela, ese que dejaba siempre colgado por costumbre. Miré a mi alrededor y algo no encajaba. Las cortinas, dobladas y apiladas sobre la mesa. Las sillas de la cocina mal alineadas, una faltando. El aire estaba cargado del olor a cartón y a muebles movidos. Avancé al comedor y el lugar parecía una maqueta deshabitada. El reloj de pared aún marcaba la hora, pero sin el tic-tac habitual, como si las pilas también hubieran decidido rendirse. Observé el espacio donde solía estar mi sillón favorito. Solo el rectángulo más claro de la pared delataba que alguna vez estuvo allí. Una foto familiar reposaba en el suelo, el vidrio rajado. La recogí, repasando los rostros con el pulgar, sintiendo en la yema la grieta que cruzaba la sonrisa de mi nieta ya lejana.
Me acerqué a la mesa buscando reconocer mis propios objetos, pero lo que quedaba era apenas una lista de cosas a empacar, escrita con letra apurada. Ropa, papeles, medicinas, así de básico. No encontré ninguna referencia a recuerdos, ni a fotos, ni a ese reloj que me regaló mi padre en otra vida. Al fondo del papel había una nota corta. Deja lo demás, ya no te pertenece. Sentí un peso y una rabia muda, pero no dejé que escapara ningún suspiro. Fui hacia la cocina. Abrí la alacena por inercia, esperando encontrar la vieja lata de café, pero solo había polvo y un par de vasos sueltos. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos para recordar el aroma del pan caliente en las mañanas, el bullicio de las risas antiguas. Nada de eso quedaba aquí. El refrigerador aún tenía la lista de compras que pegó Daniela antes de irse, y la taza esmaltada con mi inicial seguía en su sitio, pero vacía y rota de un costado. Recorrí el corredor hasta mi cuarto, y la luz era otra, más fría, menos acogedora. Mi ropa seguía colgada, pero el cajón de los documentos estaba desplazado, apenas abierto. Revisé el contenido, las escrituras, guardadas en una carpeta oscura, intactas aunque todo lo demás parecía removido. Sentí que algo me ardía en la garganta, como un reclamo que no iba a salir ni aunque me quedara solo toda la noche. Apoyé la carpeta sobre la cama y respiré hondo. Me senté, con el sobre blanco aún entre los dedos. Lo abrí despacio. Adentro había una hoja, la letra de Daniela, rápida y poco cariñosa. Han vaciado la casa, Ernesto. Mañana te mando a alguien para terminar con lo que falta. Cerré los ojos y dejé colgar las manos, entendiendo que la última palabra sobre este lugar ya no sería mía. Imaginé por un instante que ella atravesaba la puerta, dispuesta a explicar, pero solo el silencio me respondió. Recordé un día en que Daniela era niña y llenaba la casa de dibujos. Busqué uno en el cajón, pero no encontré nada. Tampoco estaban los libros de la repisa, ni los cuadros pequeños de la sala. Me levanté, revisando despacio cada rincón, como si pudiera rescatar alguna pieza olvidada de esta vida que se me iba. Me detuve ante la ventana, observando el patio interior. El murmullo de niños jugando contrastaba con la quietud de mi mundo. Volví al comedor y pasé el trapo por la mesa en un gesto automático. El polvo, ese que nadie limpia cuando la familia ya no habita, se quedó pegado en mi palma. Guardé la lista, la nota y la carpeta con las escrituras en la mochila. Pensé en llamar a Daniela, pero el teléfono seguía mudo en mi bolsillo. El reloj del pasillo marcaba las 7 y la noche caía lenta, convertida en un testigo indiscreto de la ausencia. Al cerrar las persianas, una ráfaga de aire trajo el aroma distante del jazmín del jardín comunal. Me detuve un instante, la frente recostada en el vidrio frío, sintiendo el paso de la vida como si ahora solo fuera espectador. La casa vacía era un espejo de mí mismo, solo, sin eco. De tantos años aquí, solo quedaba yo, mi mochila y el peso de la dignidad herida. Guardé la llave en el bolsillo, sabiendo que esta rutina tal vez ya no se repetiría más. A punto de acostarme, apagué la luz del pasillo y miré una vez más el espacio que estaba dejando atrás, aunque mis pies seguían ahí, inmóviles. Sabía que el sobre blanco sobre el tapete de entrada era una simple cortesía final, un aviso para desocupar los restos de mi propia historia. Sentí un temblor, pero no de miedo, sino de certeza. Al abrir la ventana, un aire frío entró y con él una idea empezó a tomar forma. Sabía que algo debía suceder pronto, aunque no imaginaba todavía en qué dirección me llevaría ese impulso. La mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre los edificios, pero yo ya estaba de pie, como si hubiese dormido con medio ojo abierto. La costumbre me llevó a buscar las llaves del auto, acostumbrado a bajar temprano para ir a la panadería.
Al acercarme a la puerta, sentí el frío metálico de ellas deslizándose entre mis dedos y por un instante imaginé que todo seguía igual. Bajé al subsuelo, el eco de mis pasos resonando en ese espacio vacío donde tantas veces bromeé con los vecinos sobre las plazas de estacionamiento. Pero esa mañana todo era diferente. Me detuve frente al espacio donde siempre esperaba mi auto, ese viejo sedán color vino, el mismo que algún día llevé con orgullo por las calles de Ciudad de México. Ahora solo quedaba un rectángulo de concreto y la sombra de una mancha de aceite. Sin comprender del todo, levanté la mano y apreté el botón del control remoto. Nada se encendió, ningún sonido familiar. Intenté una vez más, como si así pudiera invocar el pasado, pero las otras luces lejanas ni reaccionaron. Me acerqué, miré a mi alrededor. Nadie más circulaba por el subterráneo, solo el zumbido distante del elevador. En el fondo, el portero Cepeda estaba de espaldas, barriendo con descuido. Me acerqué, contuve la voz en la garganta por un segundo, el temor de escuchar exactamente lo que no quería saber. Finalmente, con la dignidad que aún me quedaba, le pregunté si había visto mi auto. Su respuesta fue tan sencilla como brutal. Ya vinieron por el coche, don Ernesto. Los dedos se me cerraron aún más alrededor de las llaves inútiles. Cepeda evitó mirarme a los ojos, entendiendo lo que significaba ese instante. ¿Quién autorizó esto?, pregunté, mi voz más calmada de lo que sentía por dentro. Cepeda se encogió de hombros, apenas levantando la escoba. Me dijeron que había orden de su hija, trajeron unos papeles, mostraron un recibo y se lo llevaron temprano. Yo solo cumplo órdenes, señor. No hizo falta decir más. Caminé de regreso, el metal frío de las llaves clavándose en la palma. Recordé todas las veces que discutí con Daniela sobre la importancia de cuidar lo poco que teníamos. En el panel de anuncios del vestíbulo, un papel nuevo, todavía fresco, anunciaba la compra y venta del vehículo, firmado con otra letra apresurada. Saqué un bolígrafo e intenté tachar el nombre por impulso, pero la tinta no cubría nada. Era un contrato ya cerrado. Respiré hondo y apoyé la frente en el vidrio de la puerta principal. Pensé en las veces que salí manejando rumbo a Cuernavaca, en las canciones que no quise olvidar. Ahora, mis manos solo sujetaban un llavero vacío. Crucé el vestíbulo y subí despacio, deteniéndome un momento en el ascensor. Allí, con mi reflejo opaco multiplicado por el espejo, noté por primera vez las canas que me estaban ganando la batalla y la expresión nueva de derrota en mis ojos. Al abrir la puerta del departamento, sentí que cada cosa alrededor había perdido sentido. Deposité las llaves del auto en la mesita junto a la puerta, donde antes iban los sobres de la familia. Eran solo un adorno hueco ahora. Me quedé un rato, escuchando el leve ruido de la ciudad filtrándose por la ventana. Por alguna razón, la ausencia del auto dolía más que la de los muebles. Era como si me arrancaran un pedazo de mi propia rutina, de mi libertad antigua. Me obligué a sentarme y repasar la carpeta de documentos. Fui buscando dentro la vieja factura del auto, algún papel que desmintiera este giro drástico, alguna prueba de que lo que vivía no era definitivo. Pero no encontré más que el vacío legal, la lógica de quienes firman sin mirar atrás. El reloj de la sala marcaba las 9:30. Las horas ya no tenían el mismo peso en ese departamento. Un recuerdo fugaz vino a mi mente. La primera vez que enseñé a Daniela a manejar, tenía miedo y risa, preguntando a cada rato si podía soltar el freno. Pensaba en cómo cambian los roles, en cómo la vida te saca de los lugares familiares hasta dejarte solo con lo que guardaste en silencio. Regresé a la realidad sintiendo cómo la falta del auto era también la de ese tiempo compartido que no volvería. El teléfono vibró con una notificación. Pensé si sería Daniela, quizás para explicarse, pero solo era un mensaje del banco.
Movimientos recientes en la cuenta, cifras que no reconocía. De nuevo la sensación de exclusión, como si el mundo siguiera girando pero yo quedara en una esquina. Pregunté en voz baja al aire, ¿cuánto más podía perder antes de dejar de ser yo mismo? Me levanté con lentitud y abrí la ventana del salón. El aire fresco golpeó mi cara. En la calle, la rutina era la misma para todos, menos para mí. Escuché una risa lejana, un timbre de bicicleta, un perro ladrando. Nada de eso podía devolverme lo que había perdido esa mañana. El sol ya subía alto sobre la ciudad, implacable en su indolencia. Me apoyé en la baranda y observé el ir y venir de la gente, los coches, las historias anónimas. Por primera vez entendí que este no era solo un despojo material, era una declaración. Miré a mi alrededor, recogí las llaves del auto y las guardé en lo más profundo de un cajón. No lloré, cerré los ojos, respiré, y en ese silencio supe que la próxima decisión no sería de nadie más que mía. Esa tarde, el peso del vacío en casa me empujó a salir. No tenía rumbo, pero mis pasos me llevaron hasta la cafetería de la esquina, un refugio antiguo, de esos que huelen a café recién molido y a charolas de pan dulce. Tomé asiento junto a la ventana, buscando algo de calor en la taza que la mesera trajo con manos firmes. Afuera, el bullicio de la Ciudad de México seguía su marcha ruidosa, mientras por dentro yo repasaba una y otra vez las escenas de estos días. El móvil descansaba sobre la mesa, casi retándome a tomar una decisión. Miré el teléfono durante un buen rato, repasando sin tocar los contactos que ya casi no llamaba. Los nombres pasaban entre mis dedos. Familiares lejanos, algunos amigos perdidos, trámites. Al final, mi vista se detuvo en uno que no necesitaba apodo. Julián, mi viejo amigo, confidente y el abogado más tenaz que conocí cuando aún peleaba con todo para no perder lo poco que heredé. Dudé un instante antes de oprimir el botón de llamada, preguntándome si era orgullo lo que me detenía o puro cansancio. La voz de Julián sonó igual que siempre, grave y pausada, como si en lugar de palabras soltara certezas. ¿Te acuerdas de mí, Julián?, pregunté, forzando una sonrisa que él no vería del otro lado. Claro que sí, Ernesto. Qué milagro que me hables directo. ¿Te hace falta café o ley? Respondí con la verdad. Creo que esta vez necesito ambas cosas. La risa de Julián alivió apenas el nudo en mi garganta. Hablamos de trivialidades un minuto, fingiendo los dos que éramos los de antes. Después, el silencio se hizo largo, hasta que me animé a explicar la situación. Describí la venta del auto y de la casa, la nota fría de Daniela y el significado de esas ausencias. Julián escuchó en silencio, interrumpiendo solo para pedir precisión. Sentí alivio porque no me juzgó, ni sugirió nostalgia. En vez de eso, preguntó directamente, ¿tienes todavía las escrituras, la carpeta de la casa? Asentí, como si pudiera verme a través del teléfono. Recordé entonces sus consejos antiguos. Guarda siempre tus papeles, cuídalos más que a tus relojes. En ese momento, mis manos buscaron la carpeta oscura en la mochila, verificando que aún estaba allí. Sabía que mientras esos documentos existieran, algo de mi historia seguía resguardada. Julián propuso vernos esa misma noche. Nos vemos esta noche, Ernesto. Lleva la carpeta y ven con la frente en alto. Agradecí la invitación más por el gesto que por la urgencia. Colgué el teléfono y sostuve la taza entre las manos, recordando la cantidad de veces que ese hombre me había ayudado a enderezar caminos sin recurrir al grito ni al enojo. Miré por la ventana las luces de los autos, pensando que esta vez no quería pelear por cosas materiales, sino por el respeto que me había sido negado. Antes de salir de la cafetería, guardé la carpeta en la mochila y dejé unas monedas sobre la mesa. La mesera me dedicó una mirada suave, como si intuyera el cansancio detrás de mis hombros caídos. Salí caminando lento, sintiendo las primeras gotas de lluvia golpear el pavimento.
El aire olía a café y a esperanza, a la vez. Crucé la calle con el corazón más dispuesto que al despertar. El trayecto a casa fue largo, aunque la distancia no excedía unas cuantas cuadras. En el camino pensé en las palabras de Julián. Ven con la frente en alto. Me repetí esa consigna, como quien limpia una herida al pasarle agua fresca. Lo que me quedaba era dignidad. Lo tangible, los autos y los muebles habían dejado de importar. Al llegar al departamento, me senté frente a la ventana y abrí la carpeta. Toqué el papel de la escritura, percibiendo el relieve apenas marcado de la tinta, como un recordatorio de que nada es del todo definitivo hasta que uno lo entrega. Hice memoria de los momentos vividos entre esas paredes y me pregunté si Daniela alguna vez pensó en ellos antes de tomar sus decisiones. Afuera, el ruido bajaba junto con la tarde. Me preparé mentalmente para la reunión. Organizar los papeles, revisar mi propia historia, me devolvió un poco de control. Apagué el teléfono para descansar los ojos de los mensajes y me obligué a respirar lento, a pensar paso a paso. Sabía que la dignidad no se defendería con gritos, sino con acciones concretas y en silencio. La luz de la lámpara llenó la habitación de un calor tenue mientras guardaba la carpeta en la mochila, repasando mentalmente lo que necesitaba decirle a Julián. Recordé la mirada de Daniela el día de su graduación, tan orgullosa, tan distinta de esta versión mía de hoy. Entonces, mientras el reloj marcaba las 6, supe que esa noche todo podría cambiar. Mañana comenzaría un nuevo capítulo y esta vez sería yo quien diera el primer paso. Esa noche, el aire llevaba un frío distinto al salir de casa, un aviso silencioso de que nada sería igual. Caminé las calles con la carpeta sujeta bajo el brazo, sintiendo cada paso como una declaración propia. En la acera, la luz de los faroles pintaba sombras largas y el eco de mis pensamientos me empujaba hacia adelante. Me detuve frente a la notaría donde Julián ya esperaba, de pie, con su maletín oscuro y la mirada firme que siempre le conocí. Al verme, inclinó la cabeza, invitándome a pasar sin palabras. El interior del despacho era sobrio, casi solemne. El olor a papel y madera encerada me recordó oficinas de otros tiempos, cuando los documentos aún tenían peso real y no solo eran archivos digitales olvidados. Julián saludó con un apretón de manos seguro, señalando la silla junto a la mesa del notario. El reloj de pared marcaba las 9 pasadas. Dejé la carpeta sobre el escritorio, sintiendo el clic del seguro de metal al abrirla. Afuera, el mundo parecía seguir, pero aquí dentro todo se detenía en espera de mi decisión. Me preguntaron si deseaba café o agua, pero negué con la cabeza. No necesitaba estímulos, necesitaba firmeza. Julián abrió la carpeta, revisó las escrituras con una minuciosidad que parecía casi ceremonial. Sus dedos pasaban despacio por las hojas, deteniéndose en los sellos antiguos, en las fechas, en los nombres familiares. «Aquí tienes tu derecho, Ernesto», dijo en voz baja, mostrando que las firmas aún decían lo que debía protegerse. El notario, hombre de gestos precisos y lentes gruesos, me explicó los alcances de cada cláusula. Era casi un ritual, leer línea por línea, enfatizar dónde terminaba la buena fe y empezaban los límites legales. Yo asentía, sabiendo muy bien que no entendía la mitad de los términos técnicos, pero sí comprendía lo esencial. Esa carpeta no era solo papeles, era el acta de mi dignidad. Julián señalaba una hoja particular. «Si quieres, podemos avanzar ahora mismo. Hoy mismo autorizas que se proceda a la carta». Respiré hondo, miré la tinta azul de la pluma sobre la mesa y recordé en silencio el temblor de mis manos la noche anterior. Tomé la pluma, la sostuve un momento antes de firmar. Nada en mi vida me había preparado para ese giro, pero algo dentro de mí se afirmaba.
Fui firmando una a una las hojas necesarias, largo y despacio, asegurando cada trazo como quien cierra una etapa. El notario testificó con voz neutral, y cada golpe de su sello sobre la hoja sonaba como un campanazo en un templo antiguo. Al terminar, Julián preparó un sobre grueso con la documentación y las indicaciones para la carta de desalojo. Él mismo redactó el texto siguiendo las instrucciones legales. Yo leía, palabra por palabra, repasando la historia detrás de cada línea. No había rencor, solo precisión. El abogado decía, actuamos en el marco de la ley, pero sobre todo, defendiendo tu lugar. Sentí el respaldo sin paternalismo, una amistad traducida en actos claros. Mientras tanto, el notario imprimía cartas modelo y revisaba que todo estuviera en orden. Esa escena, 3 hombres en silencio, solo interrumpidos por el zumbido de la impresora, me quedó grabada. Pensé en Daniela, imaginando su desconcierto cuando, al día siguiente, supiera que no estaba solo ni desarmado. Julián selló el sobre con un gesto lento y solemne, mientras el notario decía, «Esto sorprenderá a todos mañana». Guardé el sobre en mi mochila. Sentí el peso, esta vez diferente. Ya no era solo carga de papel, era la certeza de haber actuado con convicción. Julián me acompañó a la puerta, y allí, debajo de la luz tibia del pasillo, me sostuvo la mirada. «Mañana comienza otra etapa, Ernesto. No lo olvides». Le agradecí con una palmada breve en el hombro, el gesto de quien ya no necesita decir más. Salí a la noche, con la ciudad aún despierta, luces dispersas entre el humo de los puestos callejeros. Caminé lento, repitiendo mentalmente las palabras que había firmado. Sabía que había una línea clara entre venganza y defensa, y yo había elegido la segunda. No regresé directamente a casa. Me detuve unos minutos en la plaza cercana, mirando las sombras de los árboles y respirando ese aire más fresco de la medianoche. Al volver al edificio, subí en silencio. Saludé apenas al portero, sintiendo que la mirada de él tenía otra curiosidad esta vez. Subí las escaleras paso a paso. Cada escalón me recordaba que todo lo que viene después dependerá ya no de caprichos ajenos, sino de mi propia voluntad. Giré la llave en la puerta, fui directo al comedor y coloqué la carpeta con las escrituras sobre la mesa, como quien coloca un estandarte después de una batalla ganada. Antes de dormir, abrí el sobre una vez más. Repasé los sellos del notario, el trazo de mi firma. Apagué la luz, dejando la carpeta a la vista, testigo de que algo verdadero se había puesto en marcha esa noche. Mientras el sueño no llegaba, pensé, mañana todos lo sabrán. Por fin, después de tanto silencio, mi decisión hablaría por sí sola. Al día siguiente me levanté antes de que despuntara el sol, con el cuerpo alerta y la conciencia innegablemente despierta. Me preparé un café sencillo, fuerte, dejando que cada sorbo aclarara mi determinación. Deposité la carpeta con las escrituras y el sobre sellado en la mochila. El clima estaba fresco y en el aire había esa quietud tensa de las mañanas donde todo puede cambiar. Mientras bajaba las escaleras del edificio, sentía que cada paso era más firme que el anterior. Julián me esperaba afuera, apoyado cerca de la entrada, con el mismo porte contenido de siempre. Cruzamos la calle en silencio, casi sin necesidad de palabras, como si ambos supiéramos que esa mañana traía su propio guión. La avenida apenas comenzaba a llenarse de coches, pero para mí todo parecía suspendido. Avanzamos hasta el edificio donde vivía Daniela, donde tantas veces visité como padre, ahora regresando como alguien ajeno a su propio linaje. La entrada del edificio era amplia y reluciente a esa hora. El portero leía el periódico y nos miró de reojo, adivinando que ese encuentro no sería uno más. Julián, con su tono seguro y formal, le entregó el sobre dirigido a Daniela y pidió anunciar nuestra llegada. «Señora Daniela, hay algo importante para usted».
fue todo lo que dijo. Aguardamos en el vestíbulo, con la luz filtrada por los ventanales pintando el piso de un dorado incierto. Pude sentir el murmullo de los demás vecinos. A esa hora, algunos bajaban apresurados con niños a la escuela, otros se asomaban discretamente para enterarse del motivo de nuestra visita. Mantuve la mirada baja, paciente, sosteniendo la mochila. Julián reposaba una mano sobre su maletín, seguro de cada procedimiento. El silencio que se formó alrededor pesaba más que cualquier palabra que pudiera decirse. Daniela apareció en la escalera, impecable como siempre, su andar rápido y el rostro endurecido por la sorpresa. Detuvo a la mitad del vestíbulo, identificando el sobre en manos del portero. Cuando él se lo entregó, noté cómo se le tensaron los labios. Rompió el sello, leyó la primera página y sus ojos buscaron los míos, incrédulos, queriendo entender de dónde venía esa firmeza repentina. «No puede ser. ¿Tú firmaste esto?» El tono de su voz se coló en el silencio y algunos vecinos fingieron no escuchar, pero todos aguardaban con sus propios juicios. Julián dio un paso adelante explicando, sin levantar la voz. «Esta carta es oficial, señora. A partir de este momento la posesión vuelve a manos legítimas». La reacción se extendió en olas, miradas cruzadas, susurros apenas contenidos. Mi respuesta fue tranquila, apenas moviendo los labios. «Es mi derecho, hija». Dije esas palabras no con rencor, sino con la dignidad que se gana en noches largas y silencios soportados. Daniela, por un instante, pareció perder el control. Sus hombros temblaron, pero ninguna lágrima asomó. Guardó la carta en su bolso, giró el rostro hacia el portero y luego me miró con la misma mezcla de desconcierto y rabia. El ambiente en el vestíbulo se volvió espeso. Los vecinos que antes miraban con curiosidad, ahora desviaban la vista, algunos con respeto, otros con cautela. Julián me tocó brevemente el codo, señal de que lo esencial ya estaba hecho. La oficialidad del acto era inapelable. Daniela se quedó de pie, en silencio, y yo comprendí que su mundo acababa de dar una vuelta inesperada. El portero se acercó con respeto y me saludó por mi nombre. «Si necesita algo, don Ernesto, estoy a la orden». Ese pequeño gesto pesó más que cualquier documento firmado. Me despedí con una inclinación suave de cabeza. Julián y yo salimos en calma, cruzando el portal, cada uno meditando en lo que significaba llegar hasta allí sin gritar, sin humillar, solo ejerciendo lo que correspondía. En la acera, el aire olía a ciudad despierta, a polvo y a jacarandas de primavera. Caminamos unos metros sin hablar, dejando que el pulso de lo hecho encontrara su lugar dentro de mí. El ruido del tráfico y el canto de los pájaros marcaban una melodía serena, distinta a las voces tensas del vestíbulo. Me giré una vez más, mirando el edificio donde tanto se había jugado mi silencio. Julián me preguntó bajito si yo quería volver inmediatamente a casa o prefería caminar. «Prefiero respirar un poco», respondí, y seguimos despacio por una avenida lateral, perdiéndonos entre gente que no nos reconocía. El ritmo lento de esa mañana era mi verdadero triunfo. Cada paso, una promesa de recordar dónde reside la dignidad cuando todo parece perdido. Al llegar a la esquina, Julián estiró su mano y la apretó sobre mi hombro. No hubo palabra de felicitación, solo un gesto firme y compañero. «Un paso más y ellos estarán fuera», susurró. Le agradecí sin voz, porque en ese instante sentí que el peso de la decisión me pertenecía completamente. Seguí mi camino, sabiendo que lo que había hecho resonaría mucho más allá del papel, de la carta, del vestíbulo lleno de miradas. Al volver al edificio, ascendí en silencio hasta mi viejo departamento. Abrí la puerta. Encontré el aire quieto y la luz azul de media mañana entrando por las ventanas. Me recosté en la silla principal,
Cerré los ojos y dejé que el cansancio se mezclara con una calma desconocida. Había cruzado un umbral, y por primera vez en mucho tiempo la justicia estaba de mi lado. Afuera los murmullos seguían, pero ya nada podía devolverme a antes. El mediodía llegó envuelto en una quietud extraña, y aunque el bullicio de la ciudad seguía su curso, dentro de mí todo era silencio. Decidí salir al jardín comunitario del edificio, buscando el respiro del verde entre tanto encierro. El sol colgaba alto, las sombras de los árboles pintaban formas sobre los bancos de metal. Me senté en el mismo banco de siempre, con un periódico recién leído, pero no logré concentrarme en las noticias. El eco de la mañana seguía ocupando todo mi espacio. Mientras fingía leer, observé a los niños jugando lejos, ajenos al drama de los adultos. Sus risas daban saltos en el aire, y por un instante recordé cuando Daniela era pequeña y correteaba entre macetas antes de que los silencios largos tomaran nuestra casa. Miré de reojo a algunos vecinos que cruzaban cerca. Sentí sus miradas cautelosas, susurros que se colaban entre saludos tímidos. Nadie se atrevía a preguntar directo, pero todos sabían lo que había pasado esa mañana. En esa calma impuesta, el recuerdo de la carta, la firma y la reacción de Daniela seguían pesando. Me pregunté si uno puede acostumbrarse a defender su lugar así, frente a todos. Sacudí la cabeza, como espantando una nube. Acomodé el periódico a un lado, notando los pliegues marcados que ya nadie leería. El viento traía un olor tenue a pasto recién cortado, mezclado con el perfume suave de las jacarandas. Unos minutos después, reconocí la figura de Marta, una vecina con la que antaño compartía charlas sobre cualquier cosa. Se sentó cerca, fingiendo ajustar sus lentes oscuros para evitar contacto directo. Sin embargo, se animó a decir: «¿No te pesa tomar esta decisión, don Ernesto?». Su voz era un susurro, mezcla de curiosidad y compasión. Respiré profundo antes de responderle que a veces la dignidad exige soledad, que uno no siempre elige el camino más fácil. Marta asintió con una sonrisa triste. A veces los hijos no entienden hasta que pierden algo de verdad. Volvió a su libro y no insistió más. Vi cómo en la esquina del jardín Julián salía del edificio, buscándome con la mirada. Caminó hacia mí con paso seguro, su maletín oscilando como un péndulo. Al sentarse a mi lado, revisó su reloj y me ofreció unas palabras de reconocimiento. Un paso más y ellos estarán fuera si no cooperan. El tono de Julián era sereno pero no amenazante. Me explicó que aún quedaban algunos trámites pendientes, que la presencia de la ley podía abrir heridas, pero también cerrar viejas cuentas. Yo asentía en silencio, dejando que él pusiera en palabras lo que yo solo sentía como un peso blando en el pecho. No hablamos de venganza, sino de derechos y de respeto. El viento se intensificó y levantó algunas hojas secas. Recordé de golpe la mochila guardada en casa con los papeles, el sobre ya vacío de emociones, pero lleno de significado. Julián me miró de reojo, quizás adivinando mi cansancio. ¿Quieres que siga yo con los avisos legales o prefieres margen para conversar con Daniela? Supe en ese instante que debía intentar un diálogo más, aunque solo recibiera otro silencio a cambio. Guardé el periódico bajo el brazo y me puse de pie. Agradecí a Julián el apoyo sincero, no como abogado, sino como ese amigo capaz de sostener en calma los desbordes ajenos. Me despedí de Marta, que daba la impresión de haber escuchado más de lo que decía. Crucé el sendero del jardín en dirección a la entrada principal, sintiendo que cada paso era un acto de reafirmación. Al llegar al vestíbulo, revisé el celular. Una notificación prendía la pantalla. «Tenemos que hablar», decía el mensaje de Daniela. Mi corazón latió fuerte, no de temor, sino de expectativa contenida.
Respondí breve, citando una hora y el lugar, dejando la puerta abierta para una conversación en la que tal vez se pudiera rescatar algo cierto. Volví a mirar alrededor y me sentí por primera vez en mucho tiempo dueño de un pequeño presente. Los niños en el jardín seguían sus juegos, el sol avanzaba, los pájaros volaban bajo. Tomé aire. Sentí la energía serena de las raíces viejas bajo mis pies. Me prometí no perder la calma, ni la firmeza que costaba tanta soledad. Subí a casa despacio, sabiendo que ese mensaje cambiaría el ritmo de la tarde. Miré la carpeta con las escrituras sobre la mesa y sentí que allí aguardaba también mi propio reflejo, más entero, aunque más solo. Aflojé el nudo de la corbata, me serví un vaso de agua y me senté a esperar. El eco del jardín aún vibraba en mis oídos, preparando el escenario para el siguiente encuentro. Comprendí que aceptando la soledad y la incomodidad pública, había recuperado algo que ni los años, ni las pérdidas, ni la humillación podían arrancarme. La posibilidad de decidir en voz baja. Y mientras la tarde se estiraba dilatada, supe que aún debía enfrentar una última conversación, silenciosa pero definitiva. La noche cayó despacio sobre la ciudad y, ya en mi habitación, sentí ese silencio denso que solo conocen quienes han perdido algo importante. Encendí la lámpara de la mesa y la luz bañó el rincón donde conservo un viejo álbum de fotos, testigo callado de toda una vida. Me senté sobre la cama, el álbum pesado entre las manos, y pasé la palma por la tapa gastada antes de abrirlo. Afuera, el rumor de los coches ya era lejano, casi como si mi edificio flotara aparte del resto del mundo. Deslicé la primera página y vi la foto de Daniela de niña sosteniendo un globo en una plaza. La sonrisa llena, la mirada confiada. Retrocedí en el tiempo, acordándome del día de aquella toma. La ropa de colores brillantes, los gritos de alegría y mi propia voz llamándola para que se girara hacia la cámara. Ahora todo parecía tan remoto que un nudo me cerró la garganta. Roceé la foto con los dedos, sintiendo que el papel guardaba todavía el calor de los viejos domingos. Pasé a la siguiente imagen. Los tres en la cocina de la casa antigua, riendo entre ollas y harina. Sabía que ese aroma a pan recién salido nunca volvería, que los gestos espontáneos no regresan una vez torcidos por la vida adulta. Pero al vernos juntos, tan despreocupados, logré esbozar una sonrisa cansada. Cerré los ojos un momento, respirando hondo, permitiendo que el recuerdo me envolviera completamente. Una hoja suelta cayó al suelo cuando pasaba las páginas. Al recogerla, vi un dibujo de Daniela, lápices de colores desordenados y un sol torcido en una esquina. Abajo, las palabras ingenuas. «Papá, te quiero». Me quedé mirando esa frase sin saber si reír o llorar. Por dentro, sentí el contraste entre ese amor antiguo y la distancia de hoy, ahora medida en firmas, cartas y palabras frías. Seguí explorando el álbum, deteniéndome en las fotos de los cumpleaños, las piñatas, la familia reunida en torno a una mesa repleta. Cada imagen era como una compuerta a una época más amable. Me pregunté en qué momento todo se había diluido, cuando los lazos se volvieron deber más que deseo. Tomé la foto más reciente de Daniela, ya adulta, con esa mirada lejana, y la guardé aparte, como si al hacerlo pudiera proteger lo poco que quedaba entre nosotros. No pude evitar otra vez la sensación de pérdida. Era un duelo silencioso, más real ahora que la tensión del día había cedido. Por impulso me levanté, busqué la pequeña caja de cartas y leí algunas frases pasadas. Reconocí la caligrafía de mi hija, redonda al principio, luego más apurada y seria con los años. Cada línea leída avivaba el vacío,
pero también reconstruía pequeños instantes de alegría compartida. Al volver a sentarme, mi codo tropezó con un marco de foto en la mesita. El vidrio se partió en dos. El sonido fue seco, pero no me asustó. Observé los fragmentos brillando bajo la luz y decidí, con calma, quitar la foto y dejar el marco a un lado. No era solo el retrato el que se rompía, sino también la ilusión de que todo podía quedar intacto a pesar de los años y los quiebres. Elegí cuidadosamente las fotos y cartas más queridas. El resto las guardé en una caja que devolví al armario, sabiendo distinguir lo indispensable de lo que solo pesa de más. Cada página que dejaba atrás era una renuncia tranquila, un paso más hacia la aceptación de lo perdido. El silencio era absoluto, y solo el latido de mi corazón me anclaba a la noche. Miré las manos, arrugadas y fuertes todavía. Pensé en la dignidad construida con pequeños actos, en la fuerza silenciosa que me quedaba incluso con todo el cansancio encima. Volví a mirar el dibujo de Daniela, lo puse sobre la mesa y acaricié el papel una vez más. No lloré, pero las lágrimas quemaban por dentro, los ojos húmedos bajo la lámpara cálida. Al guardar el álbum, quedé un rato sentado, viendo la habitación a media luz. El aire olía a papel, a madera vieja, a un perfume leve de ropa limpia. Afuera, la ciudad seguía viva, pero aquí dentro eran solo mis recuerdos y yo midiendo el futuro con la vara callada de la experiencia. Cerré la tapa del álbum con suavidad, sin enojo. Antes de acostarme, miré la carpeta con las escrituras sobre la repisa. La toqué, reconociendo su peso mayor ahora que mi historia también era la de una separación. Respiré hondo y supe que no podía volver atrás, pero sí elegir cómo vivir este presente. En el silencio pensé, antes éramos una familia, hija. ¿Dónde quedó tu cariño? Aún así, guardo lo bueno. Apagué la luz y me dejé caer sobre la cama, permitiendo que el cansancio se apoderara por completo de mi cuerpo. El eco de los recuerdos se disipó junto al murmullo de la ciudad. Cerré los ojos, listo para enfrentar, al día siguiente, la última conversación que daría sentido y cierre a toda esta cadena de despedidas. La tarde cayó lenta sobre el edificio mientras yo repasaba una y otra vez las palabras que pensaba decir. El mensaje de Daniela seguía encendido en la pantalla del celular. Tenemos que hablar. A la hora pactada, guardé la carpeta con la escritura bajo el brazo y con paso sereno crucé el pasillo en dirección al departamento donde ahora vivía mi hija. Cada metro que me acercaba sentía el pulso más firme, no de rabia, sino de esa calma extraña de quien ha tomado una decisión definitiva. Daniela abrió la puerta antes de que tocara. Su rostro estaba serio, ojeroso, y no supe si era por la sorpresa de la carta o por el cansancio de tantas batallas silenciosas. Nos miramos sin palabras durante unos segundos que parecieron largos. Me invitó a pasar y apenas crucé el umbral, noté el sobre lacrado sobre la mesa y la escritura extendida, como si ambos objetos exigieran presencia en esa escena. Nos sentamos uno frente al otro, la carpeta y el sobre entre nosotros, pesando como testigos mudos. Nadie movía las manos. El reloj colgado en la pared marcaba en voz baja el tiempo, pero ninguno parecía dispuesto a romper el silencio primero. Al fin, Daniela tomó aire y preguntó, ¿por qué hiciste esto, papá? Su tono no era de enojo, más bien tenía la extrañeza herida de quien no previó perder nunca. La miré a los ojos, buscando a la niña llena de curiosidad que alguna vez fue. No busco venganza, busco respeto. Respondí manteniendo la voz baja. Le conté de las noches sin sueño, de la angustia de ser desplazado de mi propia vida y de mi derecho a cuidar lo poco que me quedaba. Hablé sin reproches, explicando que la dignidad no se discute. Se vive en silencio, aun si eso no separa. Daniela tamborileó los dedos en la mesa, dudando un instante antes de mirar la escritura.
Pensé que nunca te atreverías, que siempre preferirías callar. Le respondí que callar nunca fue igual a consentir, que uno aprende a defenderse sin gritos, solo marcando el límite donde la injusticia empieza a doler más que la costumbre. Un suspiro largo atravesó el aire entre nosotros. Ella tomó el sobre lacrado con ambas manos, sopesándolo como si pudiera encontrar dentro las respuestas a todos nuestros silencios. ¿Y ahora qué?, preguntó, no desafiante, sino perdida por primera vez. Le expliqué, con las palabras justas, que no se trataba de expulsarla para siempre, sino de recordarle que la familia también es frontera y que el respeto no admite atajos, aunque duela. La tarde se teñía de luces doradas por la ventana. Noté el temblor leve en las manos de Daniela, como el mío la noche que todo empezó. Hubo un momento en que el silencio lo llenó todo, como cuando un trueno pasa y solo queda el eco. Aproveché para decirle que nadie esperaba esto, ni siquiera yo, pero que había momentos donde no hacer nada también es decidir perderse. Daniela entrecerró los ojos y asintió despacio. Supongo que ninguno de los dos imaginó llegar aquí, murmuró casi para sí. Hablamos sin levantar la voz, cada frase un puñado de piedras que buscaba acomodarse. Habló de sus miedos, de esa prisa por resolver la vida y de no ver los daños hasta que fue tarde. Yo escuché en calma, sabiendo que esas palabras eran también un puente, por frágil que fuera. Por algunos segundos compartimos una pausa larga. Miré la carpeta sobre la mesa, sus bordes gastados y el peso de tantas décadas guardadas. Le propuse empezar de otro modo cuando ella estuviera lista, pero aclaré, sin dureza, que esta vez las condiciones serían distintas. Esa invitación leve pareció relajarle los hombros, aunque el orgullo aún la sujetara. El reloj marcó 1 hora nueva, y sentí que el tiempo en esa sala se había deshilachado. Daniela no se disculpó, yo no exigí nada, solo quedó entre nosotros la certeza de que algo había cambiado para siempre. Nos miramos con respeto nuevo, no exento de tristeza, pero mucho más parecido a la justicia que yo necesitaba. Me levanté despacio, recogí la carpeta y el sobre, y le dije que esta conversación era necesaria, aunque ninguno hubiera querido enfrentarla. Me acompañó hasta la puerta esperando quizás que dijera algo más. En el umbral decidí regalarle unas palabras que aprendí tarde. Nada se pierde del todo si uno conserva la dignidad. Ella asintió y tras un último silencio cerró la puerta con suavidad. Caminé por el pasillo de regreso con el corazón más ligero. Cerré los ojos un segundo, sintiendo la brisa filtrarse en la escalera, llevándose las últimas tensiones del día. Afuera, Ciudad de México iba quedando en penumbras y yo, por primera vez en meses, sentía que el futuro me pertenecía, incluso si era incierto. Caía la tarde y la luz dorada del atardecer llenaba la baranda de casa, tiñendo el aire con ese resplandor tibio que solo conocen quienes han esperado el momento correcto para sentarse y mirar el horizonte. Preparé un café sencillo y lo llevé conmigo, sentándome en la silla de siempre. El aroma del café recién colado se mezclaba con la brisa dulce de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin apuro, consciente del presente. A mi lado, la carpeta con la escritura descansaba cerrada, guardada y a salvo. La toqué suavemente, sintiendo que en ese gesto también protegía lo que quedaba de mi historia y de mi casa. El sol se iba apagando poco a poco, proyectando sombras largas sobre la barandilla. Miré hacia abajo y vi a los niños jugando en el patio común, como si nada hubiera cambiado en el mundo. El murmullo de la tarde era tan sereno que alcancé a oír las risas de los pequeños filtrándose desde abajo. Cerré los ojos y recordé a Daniela, de niña, subiendo corriendo las escaleras con las zapatillas desiguales y la voz cantarina.
No volví al pasado con nostalgia, sino con la certeza de que el ciclo había cumplido su ronda y lo que había que defender ya estaba resguardado. No hubo alegría exuberante ni victoria ruidosa, solo una calma profunda. La dignidad, comprendí, no se celebra en público, se sostiene y se acompaña en silencio. Sonreí al pensar en Julián y su apoyo constante, en Marta, observando desde el jardín, en todos los gestos pequeños que me recordaron que la comunidad estriba en las miradas discretas, nunca en los gritos. Tomé un sorbo de café, disfrutando el calor y la amargura suaves en la boca. Una notificación titiló en el teléfono. Era un mensaje de mi nieta, sencillo pero poderoso. «Te queremos, abuelo». Leí aquella frase 2 veces, permitiendo que se asentara como una caricia dentro del pecho. No respondí al instante. Preferí guardar ese cariño y saborearlo lento. Con el corazón menos cargado, observé el vecindario a contraluz. Los vecinos regresando del trabajo, las luces de las ventanas encendiéndose una a una, la noche viniendo a paso lento. Me sentí presente y suficiente, dueño otra vez de mis días, y aunque las heridas seguían, había espacio para el alivio. La justicia, finalmente, no había sido espectáculo sino un camino discreto. Volví a abrir la carpeta con la escritura, solo para mirar una vez más las firmas, los sellos, las fechas escritas con apuro en otras décadas. La cerré después, con un suspiro, y la guardé en un cajón seguro. Pensé en los objetos que había perdido y en los nuevos comienzos que sin buscarlo se asoman en medio de la pausa. La dignidad, sí, puede ser silenciosa pero siempre deja huella. El aire de la baranda traía ahora el frescor de la noche. Pensé en los pasos que aún me restan por andar, en las conversaciones por venir. Nada se recupera por completo, pero tampoco todo se pierde. Guardé el teléfono, miré las plantas de la baranda y me permití agradecer, aunque fuera en silencio, por lo que había aprendido. Poner límites no me restó amor, solo marcó el espacio necesario para la paz. Apoyé el café ya vacío en la mesa pequeña. Recordé la promesa hecha a mí mismo de no dejar que la amargura dictara mis próximas palabras. Si la familia es el punto de partida y también el de regreso, acepto que cada quien caminará su tramo. Lo importante es no renunciar a la propia voz, aunque toque defenderla sin estruendo. Miré el horizonte, los últimos tonos de luz en el cielo de Ciudad de México. Cerré los ojos y sentí la brisa en la frente, dejando que el futuro llegue como deba llegar, con la serenidad de quien ya no teme a quedarse solo ni a perder lo superfluo. Al abrirlos de nuevo, la ciudad era la misma, pero yo me sabía distinto. La carpeta seguía allí, un recordatorio mudo de que las historias familiares se escriben en capas de paciencia y decisiones, no solo en papeles ni en bienes materiales. Un poco de música lejana llegaba desde alguna ventana abierta, acompañando mi silencio elegido. Respiré hondo y me permití un último pensamiento antes de dejar que el día termine. La dignidad no se grita, se defiende en silencio. A veces perder es ganar, y la vida, invariable, termina devolviéndote lo que das, solo que, a veces, tarda en hacerlo. Guardé esa certeza mientras la noche abrazaba la baranda y el mundo seguía, ajeno y sereno, como si todo estuviera en su sitio. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si sentiste algo parecido o quieres compartir tu experiencia, me gustaría leerte en los comentarios. Te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir este video si crees que puede ayudar a alguien. Aquí, todos los días, encontramos nuevas razones para cuidar los límites con respeto. Pienso que una escritura también resguarda el hogar y su dignidad. Nos reencontramos pronto. La calma al final siempre vale la pena.